¿Y cuántos somos de Cristo? Amén. Nosotros somos del mejor equipo, de ese Dios maravilloso que nos ama. Dele un fuerte aplauso al Señor. Colóquese en sus pies. Vamos a proclamar una palabra en esta mañana. Hoy vamos a declarar, vamos a promulgar, vamos a hablar y vamos a decirle al Señor lo siguiente. Cierre sus ojos y levante la mano derecha. Y diga, declaro que Dios es primero en mi vida, que le amo, que le sirvo, que le adoro con todo el corazón, pues mi vida le pertenece. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Denle un fuerte aplauso. Espíritu Santo, posesiónate de este lugar y de cada persona. Amén y amén. Tomen su lugar, por favor. Bueno, hoy vamos a hablar de una parábola que es muy conocida, la parábola del sembrador. ¿Cuál parábola? La del sembrador. Hoy vamos con Mateo, el texto bíblico que vamos a trabajar hoy es Lucas, pero hay un texto que me gusta mucho que es el de Mateo capítulo 7, versículo 13-14, porque habla de esa semilla del cielo y el milagro de la salvación. Y es ese texto donde es dura porque dice, nos habla de la puerta estrecha y dice, son pocos los que entran por ella. Y la puerta estrecha es Cristo y son pocos los que la hallan. ¿Y por qué son pocos los que la hallan? Porque las personas como están en este momento, con cualquier otro contexto de vida, la parte social entró el humanismo y entonces ya no es Cristo sino que el ser humano son pequeños dioses y entonces yo hago las cosas como a mí me dé la gana y entonces yo quiero cada día caminar como yo quiera, lo que yo piense. Entonces entró ¿qué? El ateísmo, ¿qué entró? La incredulidad, ¿qué entró? La falta de fe, ¿qué entró? Pero este texto viene y me habla algo tan claro y dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Como dice esa traducción. El infierno, porque la gente no quiere hablar del infierno, la gente solo quiere hablar de lo terrenal, no quiere hablar de lo espiritual. Y acuérdense, somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y cuando alguien le dice una palabra muy fuerte a usted escucha la palabra, usted ve la palabra, usted coge la palabra, ¿sí o no? La escucha, o sea que es algo que espiritual, que entra ¿por dónde? Por nuestras emociones. Y la gente solo quiere cuidar lo terrenal. Entonces cuida el cuerpo, está en fitness, eso está bien, porque uno debe cuidarse integralmente, pero la gente no quiere nada en lo espiritual. Y después están como con estrés, llevados en la locura, en todo lo que está pasando y no quieren buscar de Jesús. Es que allá te lavan el cerebro. No, aquí no lavamos el cerebro. Aquí predicamos de Jesús y el Espíritu Santo cambia, transforma, levanta, libera, sana y ministra. ¿A cuánto les ha pasado eso? Amén. Entonces denle un fuerte aplauso al Señor. Hoy estoy como muy así, ¿no? Como muy activa con esto. Pero hoy quiero hablarles sobre esa parábola del sembrador y vamos a estar trabajando hoy Lucas. Pero hay una parte en Lucas, para terminar de decir lo que yo les dije, el texto que me gustaba, de esta de Mateo. Lucas capítulo 13, versículo 23-24. Alguien le preguntó al Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Y el Señor contestó, esfuércese por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar y fracasarán. Esta palabra es fuerte, ¿cierto? Muchos tratarán. Y entonces de lo que vamos a hablar hoy, de nuestro tema que es la parábola del sembrador,
aquí vamos a entender por qué el Señor dio esa respuesta. Algunos tratarán, pero fracasarán. Entonces, ¿qué es una parábola? Comencemos con eso, porque yo necesito entender qué es una parábola para poder como entender todo el resto. La parábola son comparaciones, son narraciones, es un relato, es un cuento. Entonces, ¿Jesús qué hacía? Llevaba una comparación. Entonces, la parábola del sembrador, ¿qué es? ¿Una qué? Una comparación ¿con qué? Con algo que es la agricultura. ¿A cuántos les gusta la agricultura o les gusta sembrar algo? ¿Cierto? Entonces, una parábola es una comparación. Entonces pasa a ser como una metáfora. ¿Y qué es una metáfora? Igualmente es una comparación entre dos cosas que no están relacionadas. Y el maestro, nuestro maestro Salvador Jesús, él era excelente haciendo metáforas. Él era excelente hablando por medio de parábolas. Entonces, él a quién les explicaba muy bien, a sus 12, a los que estaban caminando al lado de él para que extendieran el reino de los cielos en la tierra. Pero a nosotros nos dejó la palabra de Dios para que la entendiéramos, para poder desplegar el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Amén. ¿Quedó claro que es una parábola? Bueno, las cosas no son muy distintas con las parábolas que el Señor Jesús nos dejó. Entonces el Evangelio, si nosotros vemos el Nuevo Testamento, está la parábola del trigo y ¿qué? Y la cizaña, por ejemplo. Aparenta ser trigo la cizaña, pero no produce ningún fruto. Y me llama mucho la atención porque usted sabe cuál es la cizaña, todo eso que sale. Está el trigo y todo lo que sale, que uno, ¿cómo le dice uno a eso? Maleza, ¿cierto? Pero la Biblia lo dice que es la cizaña en la agricultura. Entonces no resulta ser una hierba inofensiva, sino que produce una harina venenosa. Y su consumo puede ser un producto de intoxicación que incluye alucinaciones. Eso hace la cizaña. Esa maleza que crece alrededor del trigo es una planta venenosa. Es decir, que ahí Dios nos va mostrando que crece algo bueno con algo que malo, pero nosotros escogemos si queremos coger el trigo o queremos coger la maleza. ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces, ¿les quedó claro que es una parábola? Entonces, ahora sí vamos a entrar en la parábola que vamos a trabajar hoy, que es la parábola del sembrador. En el Evangelio veremos esta parábola del sembrador en los 4 evangelios. Pero en los 3 evangelios sinópticos, ¿cuáles saben ya cuáles son los evangelios sinópticos? Yo lo expliqué. Mateo, Lucas y Marcos. Acuérdense que esos son los 3 evangelios que va todo como lineal y hay muchos textos iguales, solo que lo explican desde diferente perspectiva o enseñanza. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a trabajar Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8. Entonces vamos a leerlo. Vamos a examinarla tomando de partida este relato en el Evangelio ¿de qué? De Lucas. Lucas capítulo 8, versículo 4. Dice, cierto día, no dice que todos los días, sino que cierto día, Jesús contó una historia en forma de parábola, es decir que una metáfora, una historia, un cuento. A una gran multitud, no dice que a 1, a 2 ni a 3, sino a una ¿qué? Gran multitud, proveniente de varias ciudades, que se había reunido para escuchar. Siguiente versículo. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino donde las pisotearon y los pájaros se la comieron. El versículo siguiente, por favor. Otros cayeron entre las rocas.
Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. El siguiente versículo. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. El siguiente. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Está hablando de todos los sentidos: el escuchar, los pensamientos, el entender. En las otras prédicas ya hemos hablado de lo que es el pensamiento. Hoy vamos a mirar. Entonces miremos los elementos simbólicos que hay en la parábola. Está el sembrador, está la semilla, están las aves del cielo, están los espinos y está la tierra. ¿O me equivoco en lo que leímos? ¿Cierto? Está ahí. Entonces el sembrador es el que predica esa palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La semilla debe morir para dar vida. Cristo tuvo que morir para darnos ¿qué? Vida. Las aves del cielo simbolizan el diablo, sus demonios y las fuerzas de la oscuridad. Los espinos simbolizan los afanes de esta vida y las riquezas. Los espinos, como cualquier mala hierba, restan vigor a la cosecha, y si son muy abundantes pueden llegar a acabar con ella hasta ahogarla. Y la tierra, dice, lo último que dice es que había una tierra ¿qué? Fértil. Pero miremos qué es la tierra. La tierra por sí solita, si tú la coges solita, es un elemento inerte, ¿cierto? Uno siempre piensa, ay no, en la tierra hay vida. No, si usted lo coge como elemento y coge la tierra, es un elemento inerte. ¿Qué necesita? Agua, abono, minerales, para que sea ¿qué? Fértil. Mire todo lo que tiene que tener la tierra. Y ese elemento no, inerte, esa tierra no tiene vida y no tiene parte activa en la salvación. Y se corresponde con el corazón del hombre. Y como la Biblia nos dice, es un completo misterio. En Jeremías 17:9, miremos qué dice Jeremías 17:9. Jeremías 17:9 dice, el corazón humano, no dice que el corazón de los animales, ¿cierto? Dice específico. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Solo Dios. Entonces la gente a veces se apega a otra persona, le entrega el corazón y dice, engañoso es el corazón del hombre. Un día amamos, otro día odiamos. Un día decimos que damos la vida por el otro y al otro día está contricando y hablando y dañando y detractando a otro. Pero Dios no es así. El reino de los cielos no es así. Dios es único, es santo. Dios nos ama, envía a su Hijo a morir en la cruz por ti y por mí por amor. ¿Tú por qué debes de buscar al Señor? Repita conmigo, por amor. No por conseguir lo que yo quiero, no como el Dios bombero. Yo llegué en un estado mal, pero Dios tuvo misericordia y tanto amor que viene y me sana. ¿Pero para qué? ¿Para que yo me aleje o para que yo le busque? Y muchos se van y dicen, es que fue por mí. Y por eso estamos como estamos. Esta sociedad no necesita un hombre que reine. Esta sociedad necesita que reine Dios en el corazón del hombre para que Dios sane, restaure, levante y lleguen grandes bendiciones. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces vamos a mirar los tipos de tierra. Sigamos con nuestra parábola. Cada uno de estos terrenos corresponde a un perfil distinto de personas.
Entonces, ¿la tierra qué representa? El corazón. Pero representa personas, no representa a los perros ni a los gatos. No. ¿A quién representa? Diga, a nosotros, los seres humanos. Entonces dice que uno cayó ¿dónde? Junto al camino. Y dice que cuando caen al junto camino son los que oyen el evangelio, pero no creen. Y aquí habla de la fe. Hay gente que puede estar en un lugar, pero no tener fe. Solo que se le vuelva un hábito ir a un lugar sin fe. Habla de otro, terreno pedregoso. Los cristianos que se apartan al venir la prueba. Apenas viene un problema, viene una prueba, entonces se apartan. El tercero, un terreno con espinos y cardos. Un cristiano sin fruto. Y la buena tierra, los cristianos verdaderos que dan frutos con distintos rendimientos. ¿Quedó claro qué es la tierra? Y las 4 clases de tierra, o sea, las 4 clases de personas que dice la palabra de Dios que existen. Pero también habla de la semilla. En la parábola del sembrador dice que el sembrador esparce la semilla de forma pareja. Él no escogió, ay, venga para usted esta semilla, venga para usted esta semilla, sino que coge ¿qué? Las esparce por igual. Eso hizo el sembrador, no discrimina cuál es el buen terreno y cuál no. Sencillamente lanza la semilla y entiende que la germinación de esta ya no depende de él. ¿Cuántas veces hemos pensado no predicar el evangelio? Yo le pregunto a ¿usted cuántas veces ha dicho, ay no, yo qué voy a andar diciendo por allá eso, que Dios, qué pena, ay no? ¿Ah? O tal cual, o qué persona dice, no, es que eso es una tarea inútil, yo no lo sé hacer. Pero otros, esos nunca cambian, son unos perversos. Esos también son estilos de semillas. Y la semilla representa la palabra de Dios. ¿Y quiénes la predicamos? Nosotros. Cuando tratamos de poner nuestro juicio y nuestro intelecto para ayudar a Dios, uno cumple con predicar, Dios verá lo que hace. Pero a veces las personas quieren ayudar a Dios y ponen el intelecto, es que yo pienso, es que yo creo, es que es así. No, tú no eres Dios, tú eres el que planta la semilla. Amén. Entonces, en sus propósitos, muy a menudo nos metemos en problemas porque decimos lo que no tenemos que estar diciendo. Usted, predicar el evangelio es hablar la palabra y su testimonio, ya. Usted no tiene que meterse en otra cosa, pero quieren opinar, quieren decir, bueno, y de eso no se trata. Nadie conoce el corazón de una persona, sino Dios. Por eso no debemos juzgar las apariencias. Miremos qué dice Juan 7:24. Juan 7:24. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. ¿Ustedes qué creen que es mirar más allá? Si los pensamientos del hombre tienen límite, ¿cierto? Está hablando de lo espiritual. Miren más allá para juzgar correctamente. Y la única forma es con la palabra de Dios. No hay otra forma. Porque el ser humano, ya leímos Jeremías, ¿no? El corazón es perverso. Entonces vamos a mirar el lenguaje de las parábolas. ¿Qué es una parábola? Una metáfora. ¿Y qué más es? Una comparación, un cuento, una historia. Muy bien. Es apropiado y necesario que verdades tan profundas y singulares se transmitan mediante la exposición de cosas sencillas. Usted no necesita predicar el evangelio de una forma hablando, no, una forma ¿qué? Sencilla y cercana a todo el mundo. Y eso hacía el maestro. El maestro hablaba de una forma sencilla, viene y cuenta una historia de un sembrador que tira unas semillas y las clases de tierra.
Pero si empezamos y que estamos estudiando, hay que empezar a ver la profundidad de ello, ¿cierto? Que es lo que habla Juan 7:24, para poder ir más allá de lo que Dios quiere explicarnos. En tiempos de Jesús no era muy habitual que los maestros religiosos, los fariseos, hablaran de esta forma. Por eso ellos dijeron: ¿y quién es este hombre que habla así? Era algo tan sencillo que no lo entendían. O algunos lo entendían y se enardecían, ¿cierto? Porque muchos querían que incriminar a Jesús, deseaban que apresarlo, porque les molestaba lo que estaba diciendo. Querían llevarlo al Sanedrín. Al hablar Jesús en parábolas no podían acusarlo. Ningún juez aceptaría una parábola en un tribunal como evidencia para acusar a alguien en un juicio. Los abogados ahora, casi todas las carreras profesionales, ¿qué es lo que usan? La palabra de Dios. Y escogen textos. Si usted va y entra y tienen un texto bíblico y se vuelve un rema para ellos, en los comerciantes, en cualquier profesión. ¿Por qué? Porque ahora entienden que la palabra de Dios da vida y que lo que se diga y cómo se hable y cómo se trabaje se cumple. Ahora nosotros como creyentes, ¿cómo no vamos a ir más allá en la profundidad del Espíritu? ¿Quién es nuestro mejor compañero? Diga: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me revela, el Espíritu Santo me da entendimiento, el Espíritu Santo debe ser mi amigo. Pero ¿cuántos alejan al Espíritu Santo? Ay, quédese allá y yo hago lo que yo quiero. ¿Se acuerdan que en algún momento les hablé del fruto del Espíritu y empecé a explicar como 2 o 3? Y la hora de acá, y que decíamos, no, nos falta. Tenemos que continuar en un estudio de eso. Entonces, ¿cuál es la verdad de Dios? Dios quiere transmitirla a todos. Esa es la verdad de Dios, pero no es recibida por todos. De tal manera que solamente el Espíritu Santo puede hacer entender al espíritu de la persona la verdad de la enseñanza. Entonces, por eso decimos, ¿quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Jesús habla a las multitudes en parábolas, dice, según la cita, pero solamente a los apóstoles les habla claramente sobre el significado de estas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el Señor? Porque a ellos les ha sido dado a conocer los misterios del reino. A ti, a mí, los que me están viendo por redes, que ya conocen del Señor, Dios le ha placido mostrar y que conozcamos los misterios del reino de los cielos. Hay personas que pueden leer la Biblia y si no está el Espíritu Santo no entienden ni pito de la palabra. Dicen, no, esa Biblia los vuelve locos. No, la Biblia no vuelve a nadie loco. Lo que pasa es que no tienen al Espíritu Santo, al mejor. A ver. Entonces, básicamente los misterios del reino estaban y están destinados a ser conocidos a los ciudadanos del reino. Amén. ¿Y quiénes somos ciudadanos del reino? Diga, yo. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque solo el Señor a nosotros nos revela el destino del reino. Por eso era que le explicaba a los apóstoles, más a los otros simplemente escuchaban y le seguían. Yo creo que ni entendían nada, pero allí iban porque había un milagro. Pero los apóstoles tuvieron esa conversión con Cristo. La responsabilidad del hombre está en oír la palabra de Dios, como si fuera asunto de vida o muerte. Y la gente coge la Biblia como si fuera un libro más. No, cuando usted coja la Biblia, entienda que es una responsabilidad ¿de qué? De vida o de muerte. Eso lo podemos ver en Marcos 4:9 para los que están anotando. ¿Marcos qué? 4:9. Miremos a ver. Luego les dijo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Amén.
Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, Dios le está hablando a usted de lo que es vida y de lo que es muerte. ¿Cuál es el camino que lleva a la salvación y cuál es el camino que lleva a la perdición? Si dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Usted va a Gálatas, a Efesios, a Corintios, dice, los que practican tales cosas. Y en el Apocalipsis todo el tiempo dice, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Que escucha y ¿qué? Y entienda. ¿Por qué tan pocos? Entonces viene esa pregunta, ¿por qué tan pocos se convierten al evangelio? ¿Qué es convertirse? Convertirse es volver a tomar la mano de su maestro, de Jesús, darle la espalda al pecado. Ay, entonces nadie es, usted no es un pecador. Sí, todos somos pecadores porque dice la Biblia que le haríamos a él mentiroso. La única diferencia es que somos transformados. Luchamos cada día por estar en santidad. Entonces, ¿qué es la conversión? Reconocer que soy pecador, que me arrepiento, me aparto del pecado y comienzo a vivir en santidad. Es decir, tengo hábitos conforme la palabra de Dios, porque nuestra meta en la tierra es ser como Jesús. Pero nuestra meta final es irnos ¿para dónde? El cielo. ¿Y solos? No, con nuestra familia y con mucha gente más. Amén. Entonces vamos a mirar por qué no se convierte. Muchas veces en la vida cristiana no es el impacto de una predicación, ay venga yo lo llevo porque es que para que Dios le hable. Dios habla siempre en su palabra. Pero no es por eso. Es para que sigan al Señor Jesús. El problema está en el terreno. ¿Cuál es el terreno? ¿Cuál es el terreno? El corazón, se los acabé de enseñar. El problema es el corazón del hombre. No se debe caer en la tentación de adaptar el evangelio para conectar a la gente. Entonces cambiamos la música, hagamos y edulcoramos, es decir, le colocamos cosas adicionales al evangelio, al mensaje. Entonces ya no se quiere hablar del infierno, les da miedo que la gente se les vaya de las iglesias. Pero hay que hablar del arrepentimiento, hay que hablar de Jesús, hay que hablar del cielo, hay que hablar de la tierra. No podemos decorar el evangelio para que ahí se no se sienta mal y diga, no, yo no vuelvo a ir. No, hay que predicar, hay que enseñar la palabra de Dios como es, sin ser religiosos, pero sí llenos del Espíritu. Amén. Entonces, ¿se acuerdan que yo prediqué en estos días el evangelio qué? ¿Puro? Entonces hay que hablar un evangelio claro, puro, porque se trata de la dureza del corazón del hombre. Esta parábola nos ayuda a entender por qué las personas no perseveran en su vida con Cristo. Todos los grupos citados, que fueron las 4 tierras que les hablé, salvo el último, son oidores de la palabra de Dios, pero no hacedores de ella. O sea, muchos escuchan, son oidores, mas no ¿qué? Hacedores. Miremos qué dice Santiago 1:22. Pero no solo escuchen la palabra de Dios. Es clarito lo que dice, vean. ¿Qué? ¿No solo qué? La palabra de Dios. ¿Tienen que ponerla en qué? En práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Es clarito, Santiago 1:22 está dando la razón por qué la gente no se convierte. Entonces vamos a mirar los terrenos muy rápidamente. ¿Quedó claro toda esta introducción y todo lo que les hablé? Ahora vamos a mirar cada terreno y usted va a mirar cómo está usted. Amén. Entonces vamos a mirar el terreno junto al camino. El camino es un terreno pisoteado por muchos y por tanto de consistencia dura. ¿Cómo así? Mucha gente ya conoce del evangelio adulto y le ha tocado vivir en su niñez ¿qué? Procesos duros, hay heridas, ¿qué más?
amargura, odio, resentimiento, ¿cierto? Entonces viene y hay una consistencia dura. Y por eso el corazón muchas veces está así, duro como una piedra. Este tipo de terreno representa aquellas personas en las cuales la semilla no puede germinar porque es arrebatada por el enemigo para que no germine en sus corazones. Son aquellas personas que llevan un velo que les impide creer la verdad. Pero que pase el de la... Es decir, que tiene que un velo. Todo lo cuestionan, dudan, tienen problemas de fe. Están mal, tienen problemas, tienen amargura, no saben perdonar y así se resisten. Y por eso no entra al corazón totalmente. Y entonces, ¿quién está gobernando? ¿Dios o el diablo? Les pregunto a ustedes. ¿Quién está gobernando en ese terreno? ¿Dios o el diablo? Respóndame. El diablo. No les dé temor, digan así, el diablo, así como cuando uno grita un gol. Sí, el diablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto lo encuentra usted en 2 de Corintios, capítulo 4, para los que anotan. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 4 al 5, leámoslo. Satanás, ¿quién es el Dios de este mundo? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Quién es el Dios de este mundo? Satanás. Ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. ¿Y qué es la buena noticia? Predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, ¿qué hace el enemigo? ¿Qué hace Satanás? Le mete duda, 20,000 y una pregunta. Y le creen a las 20,000 y una pregunta. Pero si uno va y ora y Dios lo sana, todavía dudan. Y la ciencia médica ha dicho, no hay solución, no sé cómo hacerlo. Entonces viene y Dios lo sana, y lo que pasa es que es un terreno, un corazón que endurecido. Y por eso la semilla no crece. Entonces, Satanás y sus demonios arrancan de los corazones de estas personas la semilla de verdad, para que no puedan entender ni creer. Estos rechazan la palabra de Dios abiertamente. ¿Cuántos de ustedes conocen así? Levante la mano. ¿Cuántos? ¿Ninguno conoce a nadie? Yo conozco. Solo que se ve ahora puro, así. Otros piensan que es irrelevante y se quedan indiferentes. La predicación de la palabra de Dios trae salvación para que no se vayan para el infierno. Ay, no, pero es amenazadera. No, no es una amenazadera. Dios les está hablando claro, lo acabamos de ver en otra cita bíblica, que la carretera al infierno ¿era qué? Era ancha. Es decir, a todas sus pasiones y deleites. Todo lo que hacen que no agrada a Dios. Entonces, ¿usted cómo sabe para agradar a Dios? Lea la Biblia. La Biblia le habla claro qué puede hacer y qué no puede hacer. Usted verá si lo hace o no lo deja de hacer. ¿Listo? Debemos entender que la predicación de la palabra de Dios trae salvación o trae juicio. Y aunque nosotros siempre buscamos salvación, no siempre sucede. Hay mucha gente que se le ha predicado, hay un poco de gente que está apartada, otros dieron mal testimonio, otros dicen es que yo creo a mi manera, es que yo puedo orar desde mi casa, es que yo puedo hacer lo que quiera, es porque tiene su corazón ¿cómo? Endurecido.
Porque la palabra de Dios por todos lados nos habla de que estemos en comunión, los hermanos juntos en armonía, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, que no hallemos al hermano, sino que bendigamos al hermano. La Biblia habla todo el tiempo de la unidad. Como dice la Biblia, la palabra nunca vuelve vacía. Isaías 55:11, ¿qué nos dice? Miremos. Lo mismo sucede con mi palabra, dice el Señor. La envío y siempre produce ¿qué? Fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. De eso se trata, que la palabra, ¿qué hace? No vuelve vacía, algo pasa. Sea para bendición o sea para juicio. Y siempre tiene efectos poderosos. Amén. ¿Quedó claro el terreno junto al camino? Vamos al terreno pedregoso. Aquí se está hablando de personas emocionales y superficiales, falsamente arrepentidas. Cuénteme, estoy arrullando a alguien, mira al que tiene al lado y hágale así si está durmiendo, muévalo. Dígale, no se duerma, vea, muévalo. Hagamos la tarea, a ver. Bueno, estas personas se dan cuenta de que muchas ¿qué creen ustedes? Muchas ¿qué creen ustedes de este terreno? Que muchas veces los problemas, ¿qué es lo que todo el mundo tiene? No solo no se resuelven. Todo el mundo dice, usted le pregunta, ¿cómo está? Bien, pero es que estoy en esta cosita. Todos siempre tienen algún problema, ¿cierto? Y no siempre se resuelven, sino que se multiplican. Incluso a veces la persecución llama a las puertas de sus vidas y acaban renunciando al evangelio. Hay gente que dice, yo empecé a buscar de Dios y en vez de todo mejorar, todo volvió peor, la familia ya no me habla, todo el mundo se levantó, dijeron, vete, volviste evangélica, ¿qué es eso? No, nosotros católicos siempre católicos, ¿sí? Los católicos es una creencia universal, pero el evangelio es la buena noticia de salvación. Igual, ellos también deberían de estar hablando de la buena noticia de salvación. ¿Por qué se enojan? ¿Por qué juzgan? Entonces se vuelven enemigos de uno. Ay, no, ya a este no se le puede traer el tomate. ¿Usted sabe qué es el tomate? Tomate uno, tomate el otro, rico. Ay, no, allá le prohibieron tomarse un vinito. Una cervecita, eso no es malo. Es que yo no sé tanto cuento tan religioso. Pero la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces comienza con una lista. Dice que los que son borrachos. Y si usted científicamente, con una sola copa de esas tinteras grandotas, ya con eso se embriagó. Ay, tan exagerada, sí. Porque van y le hacen lo de alcoholemia, vaya sople y lo verá lo que pasa. Le cobran la multa. Sí, una. ¿Y por qué el licor no es bueno para el ser humano? Porque el ser humano cambia y comienza a sacar lo que hay en su corazón. Y en vez de agradar a Dios, empieza a agradar su carne. Van y tienen sexo desenfrenado, dicen palabras corrompidas, dicen mentiras. Acaban hasta con el nido de la perra y dicen que no se acuerdan. Después hacemos un estudio de Gálatas y habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu y ustedes van a decir si es bueno o no. ¿Por qué no se puede tomar usted un buen vaso de jugo de lulo? ¿A cuántos le gusta el jugo de lulo? O hacer el juguito natural, juguito de uva. Pero la gente no. Entonces, ¿qué pasa? Comienza a haber una persecución y la persona quiere buscar.
Pero empiezan a decir, no, desde que yo estoy buscando de Dios, esto es terrible. Entonces empiezan a calcular, empiezan a cuestionar, seguir a Cristo es terrible, es chévere, pero no, la vida no es un camino, quiero decirles hoy, de rosas. Si usted sin Cristo tiene problemas y quiere arrancarse el pelo, esa es la diferencia de buscar de Dios. Usted con Cristo puede venir a tener problema y quererse arrancar el pelo, pero el Espíritu Santo viene y le dice, frena, yo estoy aquí, ven, yo te doy paz. Ven, yo te doy la solución. Ven que yo estoy contigo. Ven que yo te fortalezco. Ven que yo te doy madurez. Ven que yo te doy entrega. Y vas a ver la gloria mía. Esa es la diferencia. En Cristo hay respuesta. Pero a los que llegan a este terreno pedregoso les da miedo y a lo largo de ella se basan en sus emociones, sino únicamente y no en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? No vuelven. Después por eso es que uno vuelve y los ve haciendo ¿qué? Prácticas sociales, donde la Biblia dice que son pecado, pero quieren hacerlo. Y después están en un estado ¿qué? Peor. Dicen, pero mejor estoy así porque es que cuando yo estaba buscando me da miedo, porque yo realmente no puedo cambiar. Pero ¿quién es el que lo cambia a uno? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Cristo cambia. Amén. ¿Y quién es el que hace la obra en el ser humano? El Espíritu Santo. Usted puede luchar 10, 20, toda una vida con una debilidad, pero Dios está ahí ayudando para que cada día la haga menos, la haga menos, la haga menos, porque Él te quiere llevar es al cielo. Amén. Entonces, si no únicamente la palabra de Dios, es muy claro que nos muestra la fe verdadera. Nos fortalece de la fricción, de la prueba. Cuando vienen los tiempos difíciles, los verdaderos cristianos buscan a Dios, mientras que los otros se alejan decepcionados y se apartan. Amén. El cristianismo es una carrera de fondo. Aprendas en esta. El cristianismo es una carrera de fondo. Sí, que solo puede afrontarse mediante el sacrificio, la paciencia, la disciplina. Nadie puede ser un campeón de maratón sin antes tener años y años de práctica sacrificada y paciente. Nadie, como los futbolistas, tuvieron que estar como. Los encierran, tienen que practicar, tienen un estilo de alimentación. ¿Listo? Amén. Estas personas quieren el gozo, pero no el sufrimiento. Quieren el premio, pero no quieren pagar ¿qué? El precio. Muchas veces pedimos al Señor muchas cosas para estar bien con Él. Y cuando no suceden, las personas suelen ¿qué? Herirse, enojarse con Dios y ni siquiera quieren volver a adorarle. Quedan devastados, quedan frustrados, tristes, abandonan su congregación, a Dios, a la Biblia y a todas las actividades y prácticas concernientes al Evangelio. ¿Usted qué clase de tierra es? Entonces, ¿hemos hablado de cuál tierra? La que cae junto al camino y el pedregoso. ¿Cómo está usted? ¿Está entre alguno de estos dos? Vamos a la tercera, terreno con espinos. Los que fueron sembrados entre espinos son distraídos por los deseos de las cosas de este mundo, las riquezas y los placeres de este mundo. Estas personas no llevan fruto, y todo árbol sin fruto será cortado y quemado, dice. En Lucas 13, anótenlo y lo copian ya lo leen en su casa. Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9. Entonces dice que hubo un hombre que recibió al Señor Jesucristo en su vida. Les voy a contar una historia.
Hubo alguien que recibió al Señor Jesús en su vida, estaba contento, gozoso, asistía a la iglesia por un tiempo. Incluso pues daba sus diezmos, daba sus ofrendas. Y un día el pastor lo entrevistó para conocer más de su vida y le preguntó a qué se dedicaba en su vida cotidiana. ¿Cuál era su medio de ingreso para sostenerse que a sí mismo y a su familia? El hombre le contestó que era propietario de una agencia de loterías, actividad que le había dado tantas ganancias. ¿Para qué? Para comprar su casa, su auto y su viaje con frecuencia. El pastor le explicó cómo este tipo de actividades de azar eran contrarias del evangelio del día. Y el hombre no le contestó ese día nada. Siguió asistiendo a la iglesia un corto tiempo y después no volvió más. Y un día el pastor pasó por casualidad por su agencia de loterías y saludó al hombre y le dijo: hola Pepito, ¿cómo estás? Y le preguntó: ¿por qué no has vuelto? Te he extrañado a la iglesia. Y el hombre respondió que no estaba dispuesto a dejar su medio de vida, que tantas satisfacciones materiales le había dado, ni por Dios, ni por ninguna congregación. Entonces, ¿qué le pasó a él? Se apartó. No quiso nada más porque amó más que las riquezas, porque muy seguramente hubiera podido continuar con su negocio, pero dándole un cambio, ¿cierto? Y muy seguramente Dios lo quería prosperar mayormente porque estaba dando ¿qué? Mostrando un camino de fidelidad, porque estaba juicioso, buscando, adorando. Pero él lo tomó a mal, en vez de decir: bueno, Dios seguro quiere que saque este anatema, esto que no, porque seguramente me quiere dar más. Y muy seguramente que lo nuevo que hubiera colocado hubiera producido hasta el 100 o 300 por uno. Amén. Entonces, a veces, ¿qué pasa? La gente se aleja porque sigue amando sus cosas y no lo deja por Dios. Ese es el terreno espinoso. Los afanes de este mundo son aquellas cosas que nos desgastan y evitan ocuparnos de las cosas de Dios. El afán nos quita la paz y la palabra de Dios nos da la paz y nos hace descansar. El engaño de las riquezas es priorizar el trabajo y la riqueza sobre las cosas de Dios, no dando a Dios el lugar que le corresponde. ¿Se acuerda cuando hoy les dije lo primero es colóquense en sus pies? ¿Y qué dijimos? ¿Que Dios es qué? ¿Primero qué? ¿Ya se les olvidó? Que Dios es primero qué en nuestra vida, que le amamos, que le servimos y que queremos continuar con Él. No podemos caer en este terreno espinoso, sino al contrario, cederle todo el terreno para que el Señor haga. Amén. Las necesidades cubiertas nos alejan del Creador y nos hacen confiar en ellas más que en Dios. Entonces la gente muchas veces tiene dinero y confía más en su capacidad de obtenerlo y en su capacidad de venta o en su capacidad de lo que haga. No sé cómo llega el dinero a sus vidas. Creen más en su propia capacidad que lo que Dios les puede dar. Dios les puede dar en un día, quitar todo y darle todo nuevo y lo más costoso. Yo se los digo con lo de la iglesia. ¿Dios nos ha dado qué? Pregunto por aquí, ¿qué nos ha dado? Todo. ¿Y qué? Lo más costoso, ¿por qué? Amén. En Proverbios capítulo 30, versículo del 8 al 9 dice, miremos, primero, ayúdame a qué, leamos todos por favor, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Siguiente versículo. Pues si me hago rico, podría negarte y decir quién es el Señor. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. La Biblia habla de los dos extremos. Nosotros tenemos que ser ¿qué?
equilibrados en Dios. Las riquezas finalmente se convierten en el motivo de vivir y no un medio para vivir y servir a Dios. Mire lo que les estoy diciendo, se convierten en el motivo ¿de qué? De vivir y no un medio para vivir. Y nuestras riquezas, la parte material debe ser ¿qué? Un medio para vivir, para servirle a Dios. Amén. Unas y otras cosas actúan para apartar al que se acerca a Dios e impedir que la palabra de Dios tenga fruto. El activo mayor de nuestras vidas es nuestro tiempo, diga tiempo. Cuando usted tiene tiempo para el Señor y entrega tiempo para el Señor le bendice a usted. Amén. Pero hay gente que no, yo no puedo dejar de trabajar, yo no puedo dejar, entonces mantiene esclavo del trabajo. El trabajo les quita la familia, les quita la felicidad. Pero si usted tiene el dinero como un medio para vivir, ¿qué les va a dar? Para servir a Dios, les va a dar felicidad, gozo, tranquilidad, va a disfrutar su familia y va a disfrutar de lo que trabaja. Amén. La última, la buena tierra. El que oye y entiende es aquel que fue sembrado en buena tierra. El fruto es el resultado de oír, entender y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Es sumamente importante que la palabra de Dios sea enseñada. En este proceso, los pastores, los predicadores, los que tienen el llamado de maestros son claves. La palabra de Dios genera el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Dónde encuentra usted eso? En Gálatas 5, 22, 23. Anote la cita para que usted lo lea en su casa. Ese fruto revela un cambio de carácter interno que se refleja en lo externo, que es el carácter. Todos nacemos con el temperamento. El carácter es el que se forma con los hábitos diarios. Entonces, ¿qué hace la palabra? Hace que ese hábito que tú tienes, internamente lo cambia, lo transforma, te sana, te libera, para que externamente te veas diferente. Entonces te ves reluciente. Mire, si usted se ve reluciente, o se ve cansado y harto de la vida, no quiero seguir más con esto, o se goza en el Señor. Ese fruto revela un cambio de carácter interno que se refleja en lo externo, y no todos los cristianos dan fruto de igual manera. Eso es algo que hay que tener claro. La parábola habla del 30, 60 y al 100 por uno. Las razones son variadas, las circunstancias de la vida, la capacidad que Dios ha dado a cada creyente y la medida de la fe. Diga, mi fe hace que yo dé o el 30 o el 60 o el 100%. La capacidad de Dios a cada creyente que le da en medida la fe que Dios nos ha dado a cada uno. Amén. Evangelizar, discipular, predicar, enseñar es muy importante. Todas las personas de la congregación, Peniel, Shur, un encuentro cara a cara con Dios, deben de dar fruto. Ay, no, todos amén. Amén, amén, por favor, amén. ¿Deben de dar qué? Fruto. El fruto es todo aquello que extiende el reino de Dios y lo glorifica. Son labores cruciales y finalmente producen crecimiento en el creyente, en la congregación, trayendo invitados, personas, trayendo salvación a otros por medio de la palabra. ¿Cómo más? ¿Cómo más ustedes creen que son buena tierra y pueden dar el 30 y 60 y 100%? Lo dije al iniciar, evangelizando, predicando, enseñando de Dios y su testimonio de vida. Diga testimonio. Los cristianos verdaderos muestran un crecimiento y madurez a lo largo del tiempo. Tarde o temprano muestran fruto en su vida.
cambian sus hábitos, su carácter, trabajan en los ministerios de la congregación. O sea que el que quiera empezar a trabajar aquí en un ministerio tiene que acercarse a mí para poder que miremos qué es lo que quiere, cuál es su llamado. De resto, aquí nadie le va a decir a usted, ay, vea, venga, quiere. No, usted debe de hacerlo, buscar el que quiera. Listo, están las puertas abiertas a que sirvan al Señor. ¿Y qué deben de hacer? Predicar, evangelizar, enseñar. Son la verdadera iglesia de Cristo, no dañando a otros. Mire, algo que debemos de aprender es no dañar a otro, no detractar a otro, no murmurando, no destruyendo la fe de otros por concepciones humanas, juicios humanos, creencias y normas humanas, como los fariseos que deseaban matar a Jesús. Sino al contrario, están llenos de la presencia del Espíritu Santo, realizando lo que Dios encomendó. La gran comisión de ir a predicar el Evangelio a toda persona, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, haciendo discípulos y enviándolos, es decir, extendiendo el reino de los cielos. Amén. La pregunta para ti hoy, ¿cuál es el terreno de tu corazón? Despierta tú que duermes, hay mucho trabajo que hacer. Amén. Hay mucho para usted estarse deteniendo por cosas que a la final, si usted muere, siguen ahí. Pero usted necesita ser salvo, usted necesita irse para el cielo. Porque yo no me quiero ir al infierno. ¿Cuántos se quieren ir al infierno? ¿Se quieren ir al infierno? ¿Se quieren ir al cielo? Denle un fuerte aplauso a su Salvador, por Dios. El Señor nos ama y nos perdona todas las debilidades, pero hay que ser buena tierra. Amén. Y como conclusión, ¿qué clase de persona eres? Según la parábola del sembrado. ¿Cómo has recibido el mensaje del reino de Dios hoy? En la parábola se compara el corazón del ser humano con un terreno. Se usa vocabulario relacionado con la agricultura para explicar la importancia de tener el corazón preparado para recibir la palabra de Dios. Y encontramos esta parábola en los 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. Hoy lo trabajamos en Lucas. Fueron varias las ocasiones en las que Jesús usó narraciones ¿qué? Cortas, simbólicas, es decir, parábolas, para comunicar verdades ¿qué? Espirituales. ¿Para qué es una parábola? Para comunicar verdades espirituales. En esta ocasión él relató la parábola ante ¿qué? Muchas personas, y luego dio la interpretación a sus discípulos. Es una parábola bastante sencilla. Habla sobre un sembrador que salió a sembrar y echó las semillas en diferentes ¿qué? Terrenos. ¿Todas las semillas eran iguales o eran desiguales? Eran iguales. Lo que cambió fue el terreno. Las que cayeron en buen terreno dieron ¿qué? Buen fruto. Pero las demás encontraron terrenos más difíciles, que impiden que la semilla se aferrara, creciera y diera fruto. ¿Es así o no? Según lo que les enseñé. Entonces, ¿está dando fruto la semilla sembrada en ti? Esa es la pregunta. Y no diga rápido amén. Medítelo. ¿Usted todavía dice chismes? ¿Detracta de otro? ¿Está quejándose? ¿Tiene amargura? ¿Miente con facilidad? ¿Le roba a otro? ¿Engaña al otro? ¿Juzga al otro? ¿Se enoja fácilmente? ¿Dice vulgaridades? ¿Sus pensamientos son rápidos para juzgar y dañar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está ese terreno? ¿Cómo estás dando fruto? Y les voy a decir muy rápidamente el significado de los símbolos nuevamente para terminar. La semilla es la palabra de Dios, el mensaje de Dios para cada persona. Para los que no alcanzaron de pronto a anotar. Los 4 tipos de terreno
son los diferentes tipos de personas y su reacción al escuchar las buenas nuevas de salvación. Los de junto al camino, aquellos que oyen el mensaje de forma superficial sin darle demasiada importancia. Las aves del cielo, el diablo que no desea que las personas sean salvas. Los de sobre la roca reciben el mensaje con gozo, pero no profundizan ni dejan que alcance lo más profundo de su alma, es decir, de su ser, alma, cuerpo y espíritu. No crecen espiritualmente porque no permiten que el mensaje eche raíces. Los espinos, los que reciben el mensaje de Dios con el corazón abierto, están preparados, los que dan importancia a las preocupaciones de la vida, las riquezas y los placeres. No tienen lugar en el trono. No tienen en su corazón entronado a Dios, sino que tienen las riquezas. La buena tierra, los que reciben el mensaje de Dios con el corazón abierto, están preparados para dejar que Dios reine en sus vidas y los guíe en todo momento. Tienen corazón recto y deseoso de amar y obedecer a Dios. Y el fruto, la evidencia en la vida de las personas transformadas por el mensaje de Jesús. Ellos mismos comienzan a esparcir la semilla con perseverancia y alcanzan a otros con la palabra de vida. Esto nos enseña que toda persona que es buena tierra no deja de predicar el evangelio, cumpliendo la gran comisión para que muchos pasen a ser esa buena tierra y dé mucho fruto. ¿Cómo estás? Esa es la pregunta para ti hoy. ¿Cómo estás? Es el tiempo de predicar el evangelio. Y tú que me estás viendo o escuchando en nuestras plataformas digitales, si usted ha sentido que esta enseñanza, este sermón, le ha tocado su corazón y quiere decirle al Señor Jesús que usted quiere aceptarlo, que usted quiere conocerlo, que usted necesita que lo sane, que lo cambie, que lo transforme, que lo lleve a un nivel diferente. Si tú ya eres creyente, pero estás estancado y no has podido ser buena tierra porque sigues murmurando, dañando, detractando, sigues pecando, dile hoy al Señor: Señor, perdóname. Cuando yo acepto a mi corazón a Cristo, no es simplemente una oración. La Biblia dice en Romanos, tanto 6:23 como el 3:23, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y que todos somos pecadores, que todos somos necesitados. Pero en Romanos 10:10 la Biblia te dice que tú crees que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación de tu alma, para que tengas vida eterna, para que seas como Jesús. Y yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Y todos los que están conmigo van a estirar sus manos hacia acá para orar por todos los que hagan esta oración por medio de nuestras plataformas digitales. Señor Jesús, perdona mis pecados. Llena mi vida, mi corazón y mi alma. Yo te pido, Señor, que tomes el control de todo mi ser. Perdona mis pecados. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si estás en Cali, te invito a Peniel Sur. Mira dónde queda nuestra dirección para que vengas acá y te congregues con nosotros cada domingo a las 9 de la mañana. Pero si estás en otro país, puedes ver nuestras plataformas digitales y buscar una iglesia, una congregación que hable de Jesús, del arrepentimiento, del pecado directamente, para que haya sanidad. Y los que están aquí conmigo, colóquense en sus pies, por favor. Hay personas que vinieron por primera vez acá para orar por ustedes, ¿no? ¿O sí? Ok, vamos a orar. Cierre sus ojos y piense qué terreno es usted. ¿Es buena tierra? ¿Es el lugar de espinos? ¿Es el pedregoso? ¿O es el espinoso? ¿Cómo estás? Y si tú ya te identificaste, pídele en esta mañana perdón al Señor y dile: Señor, perdóname. Perdóname porque aún me falta, porque aún te fallo, porque aún necesito de ti, Señor. Hoy vengo ante ti, Señor, porque yo quiero ser buena tierra.
No ser solo el 30 ni el 60, sino llegar al 100 y al 300 por uno para dar fruto, para predicar el evangelio, para enseñar, para ministrar, para que cada persona que me conozca te vea en mi vida. Señor Jesús, oro por esta congregación Peniel Sur. Yo te pido por cada uno de los que llegaron y aún los que no llegaron porque se quedaron dormidos, por la pereza o por lo que sea. Hoy oro por cada uno, Señor. Tú sabes que te necesitamos, que necesitamos buscar de ti, que la gloria tuya sea manifestada, Señor Jesús. Hoy vengo ante ti, levanten sus manos y dile: Señor, purifícame, santifícame, lléname. Yo quiero que esta semilla quede fruto. Yo no quiero ser la cizaña. Yo no quiero ser el que se aparte el día de mañana porque juzgo, porque no me gusta, porque no me agrado, porque pienso que debe ser así la iglesia. Sino al contrario, el que ayude, el que levante a otros, el que pueda predicar el evangelio, el que pueda traer cada mañana nuevas personas a tu presencia. Para que me uses, dile: Señor, úsame, que pueda enseñar esta palabra viva y eficaz, para que muchos sean transformados, cambiados y sanados. En el nombre del Señor Jesús. Te glorificamos. Vamos a adorar al Señor. Mira tú, Señor. Díselo con todo el corazón. Fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga.